Buenas tardes, bienvenidos a la Comunidad Católica del Espíritu Santo. Si se une a nosotros en persona o participa desde casa, muchas gracias. Hoy celebramos el 15º domingo del tiempo ordinario. Estamos en con nosotros. Hoy nuestro celebrante es el Padre Henry. La Comunidad del Espíritu Santo tendrá hora del café hoy en el salón, comenzando justo después de la misa. Si está interesado en organizar la hora del café, llame al 208-232-1196 y hable con Debbie o Diana. Clases para monaguillos serán el miércoles 14 de julio a la 1 de la tarde y el jueves 15 de julio a las 6 de la tarde. Ambos estarán en San Antonio. Solo se necesita ir a uno de los dos retiros de clase. Habrá una reunión de los acomodadores el miércoles 21 de julio a las 6 de la tarde en San Antonio. Todos los acomodadores deben de asistir. Hoy rezamos por el eterno descanso de las almas de Pablo Durón Telles y María Elisa López Ramírez. ¿Nos ponemos de pie? Recordamos en esta misa y pedimos por el eterno descanso de Pablo Durón y María Elisa López. Recordamos a María Juana Castañeda en su día de cumpleaños. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, pidamos perdón a Dios sinceramente por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa, por Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amos. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amos: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando,
pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amos: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear al mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado a realizar por Cristo,
cuando llegara la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, lo que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia contra ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me da gusto de volverlo a ver después de 3 domingos de vacación que me dieron la oportunidad de tener los padres misioneros de siervos de la palabra. En este domingo, que es el 15º domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos invita a tener en cuenta 2 cosas. Primero, Jesús envía a los 12. Cuando Él habla de los 12, está hablando de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, que eran las personas que Él había escogido de entre todas las personas para que fueran sus amigos, para que fueran sus seguidores inmediatos, para que ellos tuvieran el trabajo de continuar la predicación del Evangelio.
Y el segundo aspecto es que Él los envía como misioneros a predicar la palabra de Dios. El Papa Francisco, hablando de este evangelio, dice lo siguiente: hoy narra el momento en el que Jesús envía a los 12 en misión. Se detienen en el estilo del enviado, que podemos resumir en 2 puntos. La misión tiene un centro, que es la palabra de Cristo, y la segunda parte, que tiene el estilo misionero, por así decir, un rostro que consiste en la pobreza de los medios. Su equipamiento responde a un criterio de pobreza. Cristo le dice a los apóstoles: vayan a predicar acerca de la conversión y ayuden a la gente expulsando los demonios y curando a los enfermos. Y cuando se vayan a la misión, les dice: vayan lo más simplemente posible. Les dice: no lleven 2 túnicas, no lleven mochila, no lleven dinero, lleven sandalias porque les va a tocar caminar bastante, lleven un palo para apoyarse en el camino. Cristo les dice que tienen que andar livianamente. Aquí en la iglesia de Idaho, en el pasado, tal vez algunos de ustedes se acuerdan del obispo Silvestre Trainen, que fue obispo por 27 años en esta iglesia de todo Idaho. Él se murió en el año 92, en el año 2000, y yo tuve la oportunidad de conocer a este obispo desde que yo era un jovencito. Y a mí me impresionaba siempre la manera sencilla de ser de este obispo. Cuando él viajaba con una maletica chiquita para 10 días. Ponía una camisa, ponía 2 camisetas de ponerse debajo, ropa interior, y las medias. No llevaba nada extraordinario en su maleta. Cuando yo me ordené sacerdote, él venía a visitarnos allá en Colombia todos los años en enero, y yo iba al aeropuerto a recogerlo, y platicábamos en el camino, y una de las cosas que me decía: ¿será que tienes unos zapatos tenis que yo pueda usar en estos días? El obispo entonces solamente andaba con sus zapatos negros. Mucho después, cuando ya estaba yo aquí en Idaho, le preguntaba: señor obispo, ¿usted cuántos pares de zapatos tiene? Me dice: pues un par de zapatos. Y le digo: ¿y cuando se le dañan, qué hace? Yo: pues los llevo allá al zapatero que me los arregle y me quedo esperando hasta que me los entregue. ¿Cómo creen? Un obispo viviendo lo que Cristo le pidió a los apóstoles 2000 años atrás. Cuando se murió el obispo, en el año 2000, algo así, la tesorera de la diócesis, que sabía todas las cuentas de la iglesia, me confesó, me dijo: el obispo en Idaho, todos los obispos en Idaho ganan el mismo salario que un padrecito. En ese tiempo ganábamos
$527 al mes. Y me dice Lodis, que se llamaba así la señora, que era la tesorera, me dijo, el obispo Trainen fue obispo de esta iglesia de Idaho 28 años y solamente agarraba la mitad del salario. ¿Cómo creen que uno va a un trabajo y dice, no, páguenme nomás la mitad? ¿Cuántos estaríamos capaces de hacer eso? El Evangelio nos pide que seamos capaces de confiar en nuestro Padre del cielo, que hace salir el sol sobre las criaturas, alimenta las plantas, hace crecer las plantas, alimenta a los pájaros. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros? Cristo le dice a los apóstoles, vayan en misión a pedirle a la gente que se arrepientan de sus pecados y que ustedes en retorno van a liberarlos de los espíritus inmundos y los van a curar. Eso sí, donde entren, donde los acepten, quédense allí un tiempo para que cuando pase el tiempo quede una comunidad establecida, una comunidad cristiana. Les decía nuestro Señor, vayan de 2 en 2 y donde los reciban quédense, predicando la palabra de Dios, haciendo que la gente ame a Dios y los mandamientos de Dios. Pero también les dice, donde no lo reciban, cuando salgan de esa casa, sacúdanse el polvo de los zapatos, de las sandalias, en señal de que no están de acuerdo con la manera de esa gente vivir. Los que estudian la Biblia dicen que esa señal de sacudirse el polvo de los pies iba más allá de simplemente sacudirse los pies y indicaba que yo no me contaminé de las maneras malas de vivir de esa gente. Hoy aquí estamos nosotros reunidos, ustedes dirán, pues eso le tocó hacer a los apóstoles. El obispo de Idaho vivía así porque quería. ¿Cómo les parece que todos los que estamos aquí hemos sido llamados a ser portadores de la misión de Cristo? Él, el día que nosotros fuimos bautizados, nos convirtió en profetas, o sea, anunciadores de la palabra de Dios. Nos convirtió en reyes, que quiere decir que el que proclama la palabra de Dios tiene parte en el reino de Dios, y en sacerdotes, que quiere decir que debemos ser un puente entre los creyentes y nuestro Padre Dios que está en el cielo. Más aún, el día que fuimos confirmados, el obispo nos ungió la frente con el santo crisma y nos dice, reciban el don del Espíritu Santo. Reciban el don del Espíritu Santo. Ese día fuimos comisionados, fuimos enviados a ser apóstoles. Tal vez nosotros no predicamos el Evangelio porque no tenemos la palabra o no tenemos la educación, pero recuerden lo que decía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía, hay que predicar la palabra de Dios todo el tiempo, y si es necesario usar palabras. Quería decir que nosotros, para predicar el Evangelio, nomás tenemos que mostrar con el ejemplo quién es Jesucristo para nosotros y cómo guardamos en nuestro corazón las palabras de Cristo. Cristo nos invita a ser verdaderos, a decir la verdad, a no ser envidiosos, a sacrificarnos por los demás,
a perdonar las ofensas, a ser justos como padres de familia, saber que el esfuerzo que ustedes hacen es para el bienestar de la familia y lo hacen con gusto, con agrado. No necesitamos palabras para predicar quién reina en nuestro corazón. Si somos buenos unos con otros, la gente va a reconocer que nosotros somos apóstoles. Por el contrario, si somos malos, si somos mal hablados, maldicientes, si somos mentirosos, envidiosos, la gente no va a creer que nosotros somos seguidores de Cristo. Por eso, cada vez que venimos a la misa, tenemos que decirle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, transfórmame, conviérteme a mí en un fiel seguidor tuyo. Esto es lo que el Evangelio de hoy nos está invitando a creer, a que necesitamos ser personas decentes, que no le hacemos mal a nadie, que tratamos de ayudar al que podamos ayudar, para que la palabra de Cristo, que fue proclamada en el principio por los 12 apóstoles, siga siendo predicada a través de nuestra palabra y de nuestros ejemplos de vida. De pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que vino a este mundo a enseñarnos a vivir en paz y armonía unos con otros? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en el Espíritu Santo que nos enseña a perdonar y amar a los que nos han ofendido? Sí. ¿Creen en la Iglesia Católica, que fue la comunidad que Cristo fundó en el mundo, en la cual todos podemos buscar salvación? Sí. Vamos a jurar que lo que acabamos de proclamar lo vamos a cumplir. Repitan conmigo: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir ahora con las oraciones de los fieles. Para que las oraciones y los sacrificios de los religiosos consagrados den fruto para la Iglesia y el mundo. Roguemos al Señor. Para los que gloriemos de la tierra, sigan luchando por proteger la libertad religiosa de toda la humanidad. Roguemos al Señor. Para que los jóvenes respondan al llamado de Dios a ser misioneros a través de las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para las víctimas y tormentas, inundaciones e incendios, calor, sequía y desastres, que puedan encontrar esperanza y ayuda para reconstruir sus vidas. Roguemos al Señor. Señor, para que las personas de nuestra comunidad se aprecien unas a otras como hermanos y hermanas. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Acepta, Padre, misericordiosamente nuestras peticiones, que las ofrecemos a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
hermanas para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Pablo, María Elisa, María Juana, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena.
Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Oh Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
sangre de Cristo. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al terminar la misa, vamos a tener la hora del café. Ramón, ¿cuál es el menú? Pancakes. No hubo nadie que se ofreciera, entonces, ni modos. Entonces, ¿quién se quiere ofrecer para la semana próxima? Se trata de traer unos 40 panes mexicanos y venir a preparar el café. Es todo. Las máquinas de hacer el café son muy sencillas. Se le pone el café y el agua entra allí mismo y se calienta. Ya, fácil. ¿Quién quiere hacer el café la semana próxima? Y traer unas donas o unos panes mexicanos. Muy bien, allí está uno, pero necesitamos para las dos semanas siquiera, para que quedemos comprometidos la semana próxima. Después de él, otra semana. Entonces, Reina, consigue quien te ayude. Entonces, las 2 semanas próximas, Ramón. Muy bien. Y las últimas medallas de San José están on sale, a 2. Las últimas, ya no hay más medallas de San José. La comunión de la señora, la mamá de María, me tocó llevarle la comunión de una vez. Cuerpo de Cristo. Entonces, el domingo próximo voy a preguntar quién va a ayudar con el café para que tengamos gente así. Entonces, Ramón les explica cómo hay que hacer, porque Ramón sabe bien cuál es el proceso. Tal vez le va a tocar a Ramón hacer el café. Así, sí. Entonces, ¿algo más? Los misioneros estuvieron aquí hasta la semana pasada. ¿Cómo salió todo? Bien, yo lo vi por el video, que recibieron su medalla, su cruz, los que han estado asistiendo a los cursos. Ojalá que cuando empecemos otra vez el primer fin de semana de agosto, podamos tener gente nueva.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos seguir en paz. Que pasen buen resto de día.